Y realmente este vídeo lo he grabado ya habiendo decidido desinstalar el juego, es decir, en cuanto termine de grabar este vídeo lo voy a borrar y no voy a volver a jugar más a este juego. Yo diría que el modo foot es un modo jackpot, es un modo máquina tragaperras que te va metiendo en su regazo y hace que te plantees gastarte dinero en este modo de juego, y eso es bastante malo, es muy peligroso, así que ya dad cuidado con este modo. Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro viejo lesbiano de confianza. ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo de opinión personal, un poquito ahí, investigación, no sé qué, no sé cuánto. Espero que os guste. Y es la máquina de hacer dinero del foot, del modo de FIFA 23. El modo foot, que llevaba sin jugarlo desde que empezó más o menos. Pues este año me he aventurado a jugarlo y las conclusiones que he sacado es que no os metáis en esta. Es una auténtica... Y os voy a contar todos los motivos por los que pienso esto. Así que si estáis interesados en saber qué pasa con el foot, esperad que empiece el vídeo. ¡Vamos allá! Bueno, pues ya estamos en lo que es la portada del juego. Uno de los apuntes que os voy a hacer es el siguiente. Cada 2x3 que cierras y abres el juego, te vuelven a aparecer introducciones de que elijas a la cara perro o al Mbappé, no sé qué. Te sale 50.000 veces, además de que se te borran ajustes como los ajustes de la cámara en el juego. Es un poquito bastante coñazo, creo que es algo que podrían haber solucionado los desarrolladores de forma fácil y sencilla, pero como no da dinero, sube y pedalea. Como veis, tenemos aquí el modo Ultimate Team. Vamos a entrar en detalle y os voy a contar un poquito cómo está montado todo este sistema. Bueno, aquí tenemos lo que es la portada del foot y como veréis tenéis aquí varias opciones. Tenéis un apartado de objetivos donde podréis recoger ciertas recompensas al realizar diferentes hitos. Esto es, bueno, está bien porque puedes conseguir jugadores, pero también es bastante coñazo, ya te lo digo, Luego, por otro lado, tenemos el apartado de transferibles donde podéis vender, comprar jugadores, desafíos de creación de plantillas. Esto es pues una de las drogas del juego. Aquí se crearán diferentes puzzles que tienes que resolver pues con cartas de bronces, de oros, de nacionalidades, de no sé qué leches, para conseguir otros sobres que supuestamente son mucho mejores, aunque ya te digo que para que te toque algo bueno tienes que tener la flor en el culo, Si por ejemplo te da por hacer un SBC de iconos o de cosas o de jugadores del mundial, pues te tocará el Peter Crouch, el Jersey Dudek y toda esa bazofia que nadie quiere. Luego tenemos el apartado tienda, que es la gallina de los huevos de oro, donde da dinerito clean. Y luego en modos de juego tenemos lo siguiente. Tenemos el apartado momentos, que es como corre y mete un gol, no sé qué, o haz un regate y te dan estrellas, y esas estrellas las puedes canjear por sobres de mierda donde no te toca nunca nada, así que no perdéis el tiempo con esta basura. Tenéis squad battles donde jugáis contra equipos que están predefinidos, que pueden ser por ejemplo de un famoso, ¿no? Aquí tenéis aquí en destacados pues el equipo de Gómez y Laporte. Juegas realmente contra la máquina y no tiene ninguna emoción. Le puedes bajar o subir la dificultad y te dan puntos y rankeas y luego te dan recompensas los domingos. Esperamos, que ya te digo que es un modo aburrido, no, lo siguiente, es más divertido ver jugar una partida de ajedrez que jugar a esta basura. Luego tenemos el modo Division Rivals, donde te dan recompensas todos los jueves. Por cierto, yo ya ni recogí las recompensas del último día, las voy a coger por gusto, pero vamos, que no me va a tocar nada y la verdad es que me la viene soplando bastante. Como veis, tengo 1 millón de monedas, ahí arriba podéis ver que tengo 1 millón, casi 40.000 monedas. Estoy en división 2, pero normalmente la división que he estado haciendo siempre ha sido élite, por lo tanto ya te crees que eres un jugador que tiene ciertos skills y que puede llegar a conseguir cosas en este modo competitivo, pero bueno, no es tan fácil como lo pintan. Luego tenéis aquí el modo Foot Champions, donde jugaréis unas eliminatorias que son 10 partidos y si haces 12 puntos, si no tienes muñones, los consigues muy fácilmente y llegarías pues ya a lo que son los 20 partidos del Foot Champions, donde ahí pues te puede suceder de todo un poco. Mi mejor resultado en eliminatorias ha sido 10-10, es decir, he ganado los 10 partidos, y en Foot Champions 17-3. Cuando iba 17-1 o algo así, pues me tocaron 2 partidos de handicap y a tomar por culo. Así que ya os adelanto que este juego es cruel y frío como el corazón de ella, así que ya sabéis que para llegar a haceros un 20-0 lo vais a tener jodido de cojones, porque os vais a encontrar con toda clase de ratas e inconvenientes también de jugabilidad que van a hacer que conseguir un 20-0 sea una tarea de auténticos sinos. Aparte de eso, tenéis un modo amistosos que a nadie le interesa una puta mierda, pero bueno, ahí están para hacer lo que os decía de objetivos
equipos y toda esa basura que te tienen entretenido jugando partidos que no te apetece jugar para conseguir recompensas. Luego tenéis el modo draft, que seleccionáis un equipo donde os van tocando cartitas y tenéis que pagar 15.000 monedas para jugarlo, y luego os dan una basura de recompensas cuando consigues ganar los 4 partidos. Y lo mismo, el draft, el mismo modo, pero jugando con otros jugadores de forma online, ¿vale? Luego en apartado club, pues tenéis vuestra plantilla, el estadio, que eso es... ¿A qué mente pensante se le ocurrió crear lo del estadio, de verdad? Lo de personalizar las gradas, los colores de las líneas del campo, eso es una pérdida de tiempo. Son cartas que te dan que a nadie le interesa, que no sé, habrá 4 enfermos por ahí que estarán ahí deseando poner una pancarta que ponga Champions no sé qué, la bandera de Portugal y 4 chalaos. Lo que os digo, es un apartado totalmente absurdo, es una pérdida de tiempo y no vale para absolutamente nada. Luego estadísticas de jugadores, marcadores y los ajustes. Luego aquí en la tienda, como veis, abres los sobres y es donde te tocarían las recompensas, que normalmente suelen ser siempre oritos. Ya os lo aviso, que es difícil que te toque algo, y encima medias altas también es complicado recibirlas para poder luego hacer SBCs. Yo aún así no me puedo quejar, porque en un sobre de un Food Champions, creo que fue, me tocó un Ginola, lo vendí por 2,5 millones de monedas y pude construirme una plantilla bastante competitiva. Como veis, tengo un equipo que es bastante potente, pero aún así no consigo ganar el 20-0 de Food Champions, porque como os digo, es muy difícil, hay handicap y los servidores de PC. Bueno, y merece comentario aparte hablar de los servidores de PC, son auténticamente lamentables. Los jugadores van pegados, no se giran, no sueltan el balón, responden con 2 milisegundos de latencia, es decir, que es penoso, es penoso. Os voy a mostrar algún ejemplo de partido para que veáis cómo los jugadores se mueven de culo. Luego en otros partidos los jugadores son todos los inventores del fútbol, son todos Maradona, Messi, ¡guau! Impresionante cómo se mueven, y dices tú, pero a ver qué sentido tiene esto. O juegas todos los partidos bien o juegas todos los partidos mal, pero lo que no puedes jugar es un partido que sea una basura como se mueve el equipo y otro partido que el equipo se mueva, regate, no sé qué, y te vienes a tu rival. Otra cosa muy importante es que hay muchas diferencias en los partidos, es decir, puedes llegar a un partido, ganar 6-0 y al siguiente perder 6-0. No tiene ningún sentido, no está igualado. Este juego no es un juego de simulación. Se meten goles de exterior desde 3/4 de campo, es auténticamente ridículo. Los porteros no son malos, son auténticamente muñones con piernas. Así que lo que os digo, este juego está muy bien porque te engancha, porque te da un poquito de droga, te hace ganar no sé cuántos partidos, te vienes arriba y luego te viene el palazo, pum, y te dan ganas de romper el mando contra la mesa. ¿Cuántos mandos habrán roto en este modo de juego de fútbol que tantos y tantos adeptos tiene cada año? Yo lo he probado este año, me he adentrado a fondo de las tripas de este modo de fútbol, he estado mandándome WhatsApps con mi hermano, los dos hemos estado súper picados con este modo de fútbol. Mirábamos Futbin, mirábamos Reddit, no sé, mirábamos Twitter, mirábamos canales de no sé quién, y al final esto es una pérdida de tiempo absoluta. No os metáis en esto. Si os gustan los juegos de fútbol, como podéis compraros el FIFA y jugar cualquier modo que no sea el fútbol, porque este modo competitivo lo único que te lleva es a la enfermedad y a la toxicidad. Por cierto, hablando de toxicidad, merece una mención especial, ya que este juego es lo más tóxico del mundo. Empiezas meándote al rival, vacilándole no sé qué, luego celebrando los goles con el típico de... Luego el que celebra los goles haciéndote así, el otro que te hace el dinosaurio. Bueno, esto es el juego más tóxico que he visto en mucho tiempo, y he jugado a Valorant competitivo, a Rocket League competitivo, y os puedo asegurar que este es el juego más tóxico al que he jugado, y eso que no se puede hablar por el micrófono. Ya si se pudiera hablar por micrófono, el fin del mundo, monitores rotos cada día, mandos rotos cada día, familias destruidas por este juego, así que eso os aviso. Ya las voy a mostrar en el gameplay un poquito para que veáis lo mal que van los servidores, por lo menos en PC. Es cierto que en PS5 he jugado en casa de mi hermano y funciona bastante mejor, pero en PC, según el momento que te conectas, da auténtico asco y ganas de vomitar. Así que os voy a enseñar cómo se juega cuando los servidores están de vacaciones. Vamos allá. Como veis, la conexión pone ping 6 milisegundos, es decir, que esto debería ir funcionando de locos, porque solo hay 6 milisegundos de ping entre el rival y yo. Vamos a ver si realmente el juego responde como dice. Como veis, el juego responde un poco raro. Mueves los jugadores y como que van flotando por el campo, no sé, la sensación cuando yo muevo el mando y el jugador responde es como si fueran auténticos troncos. Yo creo que lo debéis apreciar porque es bastante significativo cómo se mueven los jugadores de lentos.
que esto no parece un juego de fútbol, esto parece un juego de patinaje. Y esto que me sucede porque tengo un auténtico equipazo y soy más o menos bueno en el juego jugando, pero si tú no has jugado nunca a este juego y encima tienes una plantilla que es una auténtica bazofia, olvídate de esto porque no vas a conseguir nada. Y más ahora que han salido los totis, que se han cargado el juego por completo, porque ahora el que tenga los totis, pues ya directamente la diferencia con el resto es abismal. Es auténticamente abismal, ya lo digo. Pero luego va por momentos, porque luego hay otros momentos donde te conectas y el juego va rápido, los jugadores responden, los regates los hacen rápido, dan los pases al momento. Entonces es lo que os digo, os da una de cal y otra de arena. Os dan ganas de dejarlo cuando va así de mal, pero cuando va bien pues te dan ganas de jugarlo más. Todo ello hace que esto sea un auténtico combinado de máquina tragaperra, porque al final es lo que pasa con las máquinas tragaperras, que cuando te toca un premio pues dices, pues sí toca, pues voy a seguir jugando y voy a seguir echándole dinero a ver si me salen más premios. Pero no funciona así. No funciona así, pero claro, nuestra mente está hackeada con este juego. Lo que yo os decía también en el juego, los regates son una auténtica desfachatez, es decir, que puedes regatear como si fueras ahí el auténtico creador de freestyle, ¿sabes? Puedes encadenar varias elásticas, puedes hacer la ruleta, puedes pisar la pelota, no sé. Es bastante loco, la verdad es que este juego, si estáis buscando un juego de simulación de fútbol, el FIFA no es vuestro juego, es un juego arcade. Yo diría que el modo foot es un modo jackpot, es un modo máquina tragaperras que te va metiendo en su regazo y hace que te plantees gastarte dinero en este modo de juego, y eso es bastante malo, es muy peligroso, así que ya dad cuidado con este modo que es muy peligroso. Luego, aparte, otros de los factores por los que hizo decantarme para comprar el FIFA 23 fue que decían que tenía crossplay entre plataformas, es decir, en PC. De hecho sacaron la Next Gen, porque el año pasado era Legacy Edition y este año sacaron Next Gen, y dije, hostias, pues podemos jugar mi hermano y yo, que tiene la Play 5 con PC, y podemos, yo que sé, por ejemplo, jugar Clubes Pro, que era un modo de juego que nos gustaba mucho. Lo único que puedes hacer es jugar amistosos que no valen para nada, o simplemente eres matchmaking para partidas de Foot Champions. Así que el crossplay sería igual a jugadores para nuestro buque insignia de Foot, que haya gente, que haya matchmaking y que eso se mueva y que haya mercado y vengan los dineritos. Pero realmente no está pensado para que tú puedas jugar cualquier otro modo con tus amigos de otras plataformas. Solo podéis jugar amistosos, que como os digo no vale para auténticamente nada. Bueno, pues yo creo que me he despachado a gusto, creo que os he contado lo que ha sido mi experiencia con este modo de fútbol. Ha sido muy enfermizo, le he echado muchas horas y como veis es muy ingrato, porque como habéis visto en el gameplay, el juego funcionaba fatal. Y esto te puede suceder de forma aleatoria. Tú puedes estar jugando bien y estar jugando 5 partidos ganando y que los jugadores funcionen perfectamente, respondan y tal, y al siguiente pues lo vas a perder 6-0 porque los jugadores es que no te hacen ni maldito caso. Yo estuve a punto de meterle dinero porque salía un sobre de invierno de 500.000 monedas que ponía que te garantizaba no sé qué, no sé cuánto, y a partir de que mi cabeza empezó a pensar en eso, dije, algo no está yendo bien, tengo que salir de esta mierda cuanto antes. Y realmente este vídeo lo he grabado ya habiendo decidido desinstalar el juego, es decir, en cuanto termine de grabar este vídeo lo voy a borrar y no voy a volver a jugar más a este juego, a no ser que sean otros modos del juego del FIFA, pues como Clubes Pro y tal, pero que ahora mismo no me interesa porque, como os he comentado, con el crossplay no puedo jugar con mis otros amigos. Así que espero que esta experiencia de Foot os sirva. Si sois padres y tenéis hijos que van a jugar a este modo de juego competitivo de fútbol, por favor, llevad cuidado y vigilad, porque como os digo, os va metiendo en su rueda y al final hace que te plantees gastarte dinero, y ahí ya estamos hablando de palabras mayores. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, dejaros un like, suscribiros para recibir notificaciones sobre vídeos nuevos y dejadme algún comentario si tenéis alguna experiencia similar con este modo de juego de FIFA. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!